Ahora veamos cómo podemos suplir esa falta de presión oncótica en una hemorragia, en una quemadura o en personas que están con desnutrición o con falla hepática, con albúmina sintética o alguna proteína plasmática que tenga que tener la característica de no atravesar la membrana. Por eso el peso molecular es importante. Debemos poner atención acá, que en la primera clase de las patologías, ¿qué pasa? Ustedes pueden imaginar qué pasa si este poro del vaso sanguíneo es más ancho, o sea, si hay aumento de la fenestración vascular. El poro se llama el vaso sanguíneo fenestrado porque tiene poros. Y hay situaciones en que puede estar aumentada la fenestración, ser los poros más grandes. Por tanto, las proteínas plasmáticas van a extravasar hacia el líquido intersticial. Y eso es el caso de una I le puse ahí, la inflamación. En el caso de la inflamación se produce edema porque hay extravasación, porque aumentan los poros. Eso es un adelanto de la primera patología que se va a ver. Bueno, pero ¿cómo suplimos aquí? El manual establece ahí que hay varios. Primero la albúmina, que es la más cara. Pesa 69 de alto su peso molecular, por tanto no atraviesa las membranas. En la tabla ustedes vieron que el 100% de la albúmina permanece en el plasma. Hay otros autores que establecen que hay una cierta cantidad de albúmina que extravasa hacia el líquido intersticial, pero fundamentalmente la albúmina permanece aquí en el plasma. Es carísima sí porque es humana. Luego tenemos los coloides sintéticos, y eso en el manual aparecen. Los dextranos, ¿ah? O dextran, es una molécula, un polisacárido monocuaternario de origen bacteriano. Sus pesos promedio van entre los 70.000, 60.000, 40.000 Dalton. Mientras más grande, por supuesto que menor posibilidad de extravasar hacia el líquido intersticial. Tiene efectos adversos, sí, que son principalmente aquellos relacionados con la coagulación. Entonces no se usan mucho por ese efecto adverso. Interfieren con varios factores. Lo tienen puesto en el manual ustedes, el factor 7. Tienen una similar produce una similar patología con la disfunción del factor Willebrand. Por eso que se dice que tiene propiedades antitrombóticas, porque interfiere con los factores de la coagulación, alteran la adhesividad plaquetaria y deprimen la actividad del factor 8. Las anormalidades de la hemostasia inducida por los dextranos son similares a las observadas en la enfermedad de von Willebrand. Eso lo pueden leer en el manual. Además, el dextran puede producir liberación de histamina, y eso lo vamos a ver en el capítulo de inflamación. Porque la histamina lo que produce es un aumento es un vasodilatador muy potente porque estimula la síntesis de óxido nítrico, por tanto es un vasodilatador y aumenta la fenestración, la histamina. Entonces por eso es que extravasa albúmina hacia el líquido intersticial, con ello se va el agua al tejido intersticial y hay edema. Por eso es que en la inflamación hay edema. Entonces se dice que produce reacciones anafilácticas, porque produce estas alteraciones en la permeabilidad y produciendo edemas, que es el símil a una reacción anafiláctica cuando hay una inflamación por un agente que es reconocido como tóxico. Esas particularidades tienen los dextranos, por eso ha ido en disminución su uso. De hecho, en la FDA norteamericana no están aprobados. Las gelatinas son obtenidas por degradación de colágeno animal. Y el colágeno, recuerden ustedes que es una proteína. Es una proteína fibrilar, pero es una proteína. Y como proteína tiene peso molecular, ¿no es cierto? Permanece en el vaso sanguíneo y aporta a que el agua se mantenga en el vaso sanguíneo. Tiene un peso molecular menor, sí. Entonces tiende a extravasar hacia el líquido intersticial, pero muy menor cantidad. Ahí hay que ver la duración de la vida media que está en el manual. Tiene escasa incidencia a nivel renal y escasa incidencia a nivel de la coagulación, por lo que se dice que permite que no haya dosis límites establecidas para las gelatinas, según el paper y la clase de la Universidad Católica de fluidoterapia que está puesta en la bibliografía.
si alguien quiere revisarla, para profundizar esto. Entonces las gelatinas son la segunda línea de utilización. El uso de gelatina es apta para la mayoría de las situaciones clínicas que requieren una reposición o expansión del volumen plasmático. Si bien su efecto oncótico es más débil y de menor duración que los otros sustitutos, no se le reconocen efectos adversos sobre la función renal y coagulación. Por este motivo no existe una dosis máxima que no deben ser sobrepasadas. Son los colores sintéticos más usados en la actualidad en Chile y en Europa, de acuerdo al manual de la PUC. Y finalmente tenemos estos otros, que son los GES o hidroxietilalmidones. Son polímeros naturales de glucosa derivados de la amilopectina, generalmente provenientes de maíz o trigo, que tienen aminoácidos y tienen polipéptidos, por eso son proteínas. Tienen el grave problema, sí, se menciona en la literatura, de que tienen diferentes pesos moleculares. Entonces hay algunas que permanecen en el vaso según su peso molecular y otras que trabasan hacia el líquido intersticial. Presentan mayores incidencias de efectos adversos, especialmente a nivel de la coagulación, pero va a depender de su peso molecular. Se dice que afecta de igual manera el factor 8 y se dice que producen aumento del tiempo de sangría, disminución del tiempo de protrombina y disminución del factor 8 coagulante y de von Willebrand. Igual que los dextranos tienen un alto riesgo de enfermedad de von Willebrand y por tanto afectan la coagulación. Se dice que son antitrombóticos. Entonces personas que tengan problemas de la coagulación, obviamente que va a haber mayor riesgo. Ahora, en una hemorragia ustedes podrán ya dilucidar que si nosotros tenemos pérdida de sangre, glóbulos rojos, albúmina, tenemos pérdida de plaquetas, porque hay una hemorragia, pérdida de factor de la coagulación, la administración de dextranos y de ES resulta con mayor riesgo, porque alteran la coagulación, son antitrombóticos. Entonces los primeros en el uso de la línea es el almidón, que es el más caro, y la gelatina, que se dice que son las más usadas en nuestro país. Con esta visión general de los cristaloides y coloides, nosotros ya podemos pasar a ver patologías en particular o casos particulares en que nosotros vamos a tener que administrar sueros y saber la fundamentación fisiológica y fisiopatológica de por qué estamos administrando este tipo de suero o este otro tipo de suero. Y por supuesto saber qué es lo que pasa a nivel vascular, a nivel intersticial y a nivel celular en cada una de las patologías. Ya adelantamos que si hay una quemadura es destrucción del vaso sanguíneo, por tanto se pierde albúmina. Entonces hay que conocer la fisiología y la fisiopatología en particular en cada caso y luego ahí aplicar qué suero vamos a utilizar en el futuro o vamos a sugerir o saber por qué se está indicando un tipo de suero en particular en cada patología en particular. Espero se haya entendido bien y ahora pasamos derechamente al capítulo 2, que son la aplicación práctica caso a caso clínico de cada uno de los sueros.